Hasta ahora vimos lo que era traslación y lo que era rotación. Y para la parte de traslación, en que vimos que si conocíamos la aceleración, podíamos determinar la velocidad y la posición en todo tiempo, pudimos introducir el concepto de fuerza, que en el caso de que la masa sea constante, se calcula directamente, permite calcular directamente la aceleración dividiendo la fuerza por la masa. En el caso que la masa varía, es un poco más complejo porque hay que tomar todavía la velocidad con que la masa está variando. Pero de la misma forma yo puedo llegar a las aceleraciones y puedo predecir el comportamiento. En el caso de rotación, tenemos que hacer algo similar. Tenemos que encontrar algo que nos genera la rotación, que hace que el cuerpo rote, igual que antes lo hemos visto con la fuerza, que hace que el cuerpo se traslade. Así que ahora vamos a introducir el concepto de torque. El torque es el equivalente a la fuerza, es aquello que genera rotación. Ahora exploremos un poco cómo se constituye, de qué se constituye y cómo funciona. Si yo tengo, por ejemplo, una llave inglesa, voy a tener acá esta tuerca, el eje que voy a hacer rotar está en este punto acá central. La llave inglesa tiene capturada la tuerca y yo ahora voy a hacer fuerza acá. Lo primero que me doy cuenta es que si yo estoy haciendo fuerza en esta dirección, que es perpendicular a lo que se llama el brazo se llama la distancia entre el eje y el punto donde yo estoy atacando con mi mano, en este caso con la fuerza. O sea, tenemos el concepto de brazo y el concepto de punto de ataque. El punto de ataque es el lugar donde yo estoy aplicando la fuerza. Si yo lo hago en esta dirección, o sea que la fuerza es perpendicular al brazo, yo voy a obtener una rotación, o sea, voy a obtener torque. Sin embargo, si yo ahora, por ejemplo, empujara con mi mano en esta dirección, o sea, en dirección del brazo, que sería la fuerza paralela, en ese caso no voy a poder generar ninguna rotación. O sea que la única componente de la fuerza que me genera rotación es aquella que es perpendicular al brazo. Lo segundo, tengo que ver también dónde estoy atacando. Si yo en este minuto, por ejemplo, tratara de rotar esta tuerca con mi mano colocada en esta posición de acá, va a ser muy difícil que yo la logre empujando hacia abajo. Distinto es si ustedes la toman y la giran, pero si ustedes sencillamente tratan de bajar haciendo fuerza hacia abajo, si están exactamente sobre el eje, no van a lograr absolutamente ninguna rotación. O sea que lo clave acá no es solamente la fuerza perpendicular, es la distancia que yo tengo del eje. Y la gente que trabaja en mecánica se da cuenta rápidamente que mientras más largo el brazo, más torque pueden generar. Así que si yo en este momento lo trato de hacer aquí, donde el brazo es prácticamente nulo, yo no voy a poder generar torque. Si lo hago a esta distancia, voy a tener un torque decente que me va a permitir hacer rotar esta tuerca. Y si quiero todavía tener más torque, o sea, más generador de rotación, voy a tener que alargar esta herramienta y hacer fuerza en un punto muy lejano. Y en ese minuto también voy a poder vencer aquí la resistencia de la tuerca y voy a poder hacerla rotar. O sea, yo en este minuto tengo que hay una paralela entre la fuerza y el generador de rotación, que lo vamos a llamar torque, y voy a intentar ahora hacer una paralela entre lo que son las leyes de Newton de la traslación, o principios de Newton de la traslación, y las leyes o principios de rotación, o sea, de Newton de rotación. Y en este caso voy a hacer la siguiente analogía. Habíamos visto que el primer principio hablaba de que el momento era constante. Si el momento es constante, ese es el estado que el sistema trata de mantener. Voy a tener en el equivalente que debe haber un concepto similar que se llama momento angular. Y el primer principio me diría que el momento angular tiende a ser una constante, que el cuerpo evita, la inercia evita que cambie el momento angular. De la misma forma la tenemos ya que la fuerza, que es la variación del momento en el tiempo, va a equivaler a un torque, que va a ser la variación del momento angular en el tiempo. Y finalmente, igual que tengo una fuerza de reacción, debería tener un torque de reacción. Tratemos ahora de explorar un poco esto. En particular, introduzcamos el concepto de momento angular. Si yo hago la analogía completa, voy a poder decir que mi momento, P, equivale a un momento angular, L. Esa es la letra que se usa habitualmente para el momento angular. Y la velocidad va a equivaler a la velocidad angular, eso ya lo habíamos visto. Así que yo tengo que la equivalencia en las dos ecuaciones, o sea, en esta ecuación, es directamente en que P es L, o sea, el momento es el momento angular, y V es la velocidad, y acá es la velocidad angular omega. Lo que sí tengo que hacer la analogía todavía es esta masa. Recordemos que es la masa de inercia, cómo se opone un cuerpo a ser movido. En consecuencia, yo voy a tener algo similar que tiene que ver con la inercia, que en este caso lo voy a denominar momento de inercia. Luego vamos a entender por qué se usa la palabra momento, pero en general tenemos que
algo tiene que ver con inercia y uno lo podría llamar también rotación de inercia o rotación angular, lo que uno quiera, pero tengo que introducir un concepto que el nombre que se usa habitualmente es momento de inercia y que equivale a la masa para el caso de la rotación. Traslación es masa, rotación es momento de inercia. Veamos un poquitito cómo podemos todavía llevar esto a un plano más allá. El próximo plano es el hecho de que yo, igual que tengo este tipo de relaciones entre la velocidad y la velocidad angular, en donde acá tengo el radio, generalmente esta velocidad acá es una consecuencia de lo que yo estoy haciendo rotar. En consecuencia, yo aquí tengo la velocidad angular, por el radio me va a dar la velocidad. Estoy haciendo ese giro, esa órbita en torno con un radio R, velocidad angular, y obtengo el V. O sea, el V aquí es siempre la consecuencia, no el origen de la rotación. En el caso del momento angular es un poco distinto porque está asociado a que yo genero un momento angular en base al momento que yo tengo. Yo genero torque en base a una fuerza. Entonces el brazo está actuando por el lado de acá. O sea, que yo tengo que el momento multiplicado por el radio me va a generar el momento angular. Si el radio fuera cero, yo no puedo generar momento angular. O sea que la relación acá es distinta que acá, porque aquí el R estaba por el lado de la variable de rotación y aquí el R está por el lado de la variable de traslación. Y eso está íntimamente ligado con el hecho que yo estoy usando este brazo y que aquí esta fuerza o el momento de inercia que yo estoy, perdón, el momento angular que estoy tomando, lo puedo generar, el momento angular acá, lo puedo generar con momentos que requiere este brazo. Por eso que aquí la relación es un poco distinta, L es igual a R por P y no a la inversa. Ahora, con esta expresión de aquí, esta expresión y la definición del momento, yo ya puedo obtener mi primera visión de qué es lo que es el momento de inercia. Veamos. Tenemos que el L, el momento de angular, es igual al radio por el momento. Por otro lado, tenemos que el momento angular es igual también a este desconocido momento de inercia por la velocidad angular. Yo puedo igualar estas dos. Así que en ese caso el I omega queda igual al RP. Ahora, el P es igual a mv, masa por la velocidad. Y la velocidad es R omega. Si yo hago toda la operación, lo que yo voy a obtener al final, se me simplifican los omega, al final, me queda que el I es igual a la masa por el radio al cuadrado. Esto vale para un cuerpo que está rotando alrededor de un eje, a una distancia r, o sea, una masa m, rotando alrededor de un eje a una distancia r, y esto me da el momento de inercia de ese cuerpo. Ahora, ¿por qué uso la palabra cm acá abajo? Eso tiene que ver con que vamos a hablar de que este es el momento de inercia del centro de masa. Cuando introduzcamos los distintos momentos de inercia que vamos a usar, vamos a entender también qué es lo que es el centro de masa. Por ahora vamos a decir que es sencillamente el centro del cuerpo que yo estoy considerando. En este caso, el centro del sistema que está rotando. Ahora, el cuadrado acá me dice algo sobre la distancia que es importante y me está dando una pista también de por qué estoy llamando esto el momento de inercia. Porque resulta que uno cuando integra, cuando calcula, los elementos al cuadrado siempre son los momentos de la distribución, en este caso la distribución de masa. Así que la palabra momento viene del hecho que uno lo calcula con esto al cuadrado. Así que la palabra que vamos a usar para este I es momento de inercia. La palabra momento viene por el tema que voy a sumar distintas masas a distintas distancias del eje. Y el centro de masa viene por el hecho que lo elegí de modo que está en el centro de los cuerpos que voy a considerar a futuro. Esta es la analogía que nos va a permitir ahora directamente aplicar lo que es las leyes de Newton de traslación a una versión de leyes de Newton de la rotación y que me da la oportunidad de calcular los torques y con ello poder describir completamente la rotación de los cuerpos.